Entramos, gracias a Dios, en la última parte del credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Y ya con esto serán 2 o 3 semanas, terminamos el credo de Nicea. Yo creo que hace más de un año que estamos en el credo. Dice el Catecismo de la Iglesia, siempre comenzamos con el Catecismo de la Iglesia. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 989, cuando se habla del credo de los apóstoles, pero ahora nos estamos refiriendo al credo de Nicea. El Catecismo de la Iglesia une la resurrección de la carne, yo prefiero llamar la resurrección de la carne, resurrección de los muertos, porque la muerte no existe, la muerte fue vencida por Cristo. La resurrección de la carne une la Iglesia, la resurrección de la carne a la resurrección de Cristo. Como va a decir San Pablo más adelante, vamos a ver, Cristo es el primero, es la primicia de los que mueren y es la primicia de los que resucitan. Por eso San Pablo dice tan ciertamente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué espero yo? Absolutamente nada, estamos perdiendo el tiempo aquí. Y dice el Catecismo de la Iglesia algo muy interesante. El mismo Espíritu, que fue el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús entre los muertos, es el que nos va a resucitar a nosotros de entre los muertos. Y verdaderamente, hermanos, es la esperanza del cristiano. Por eso es que el demonio, hace un tiempo acá, está tratando de adentrar en la iglesia una herejía, en la iglesia católica, porque les vuelvo a decir, si esta es la iglesia de Cristo y la apostasía es el renegar de la verdadera fe, ¿dónde se va a dar la apostasía? Aquí. No se va a dar a los testigos de Jehová. Esos ya son apóstatas, ni los mormones. Si esta es la verdadera doctrina y la apostasía es renegar de la verdadera doctrina, la apostasía va a ser aquí adentro. Pero eso siempre los ha alertado a ustedes, que el único que es infalible cuando habla de materia de fe en la iglesia es el Papa. Aparte del Papa, obispos, cardenales, monjas, curas, etcétera, etcétera, predicadores laicos, se equivocan. Y hay apóstatas y hay herejes. Te lo digo porque ahí viene, no, porque lo dijo el padre tal. A mí no me importa lo que dijo el padre tal, lo que dijo es una herejía. ¿Cuál es el modelo que tenemos nosotros para saber si el padre tal? Y eso no es solo propio de Miami, aquí tenemos también otros ejemplares, sino de toda América Latina, porque los emails que yo recibo son horribles. Me escribió una muchacha el otro día de un lugar en América Latina diciendo que el domingo pasado, antes pasado, el sermón de su párroco fue que Cristo nunca le dijo a Pedro, tú eres piedra, que eso lo interpolaron años después. Vaya, esas son las cosas que estamos. Cuando a ti te digan una cosa, ¿contra qué tú tienes que confrontar? Por supuesto, primero contra la Escritura, pero después tienes que confrontarlo contra el magisterio de la Iglesia, cuya última expresión es el catecismo. Por eso todo el mundo tiene que tener catecismo y tenerlo manoseado. Cuando a ti te digan tal cosa, ¿qué catecismo? Buscas en la parte de atrás donde hay como un diccionario. Si te dicen Cristo no resucitó, ve a la R, resurrección. Ahí busca todos los puntos donde el catecismo de la Iglesia habla que Cristo sí resucitó. Porque hay una corriente de algunos falsos teólogos en la Iglesia y algunos sacerdotes, y sobre todo sacerdotes jesuitas. Ahí es donde nace el meollo de esto, que ni siquiera es original de ellos, porque eso nace de un seminario protestante de Los Ángeles que se llama el Seminario de Jesús. El Seminario de Jesús es un seminario de muchas denominaciones protestantes, liberales, que se reúnen en California. Entonces ellos leen un pasaje del Evangelio y votan si de verdad fue así o fue de otra forma. Y de acuerdo a la votación cambian la virginidad de María, cambian. Y de ahí viene esa idea que se ha metido entre algunos, no todos, sectores del jesuitismo. Y por eso excomulgaron al padre Sobrino, jesuita del Salvador. Y por eso mandaron a callar a este padre, que no me acuerdo ahora, del Javeriano de Bogotá. Porque han dicho que Cristo no resucitó físicamente. Dicen que Cristo resucitó espiritualmente. Eso va en contra de la Escritura. Porque Cristo dice en el Evangelio bien claro de San Mateo, dice, cuando los apóstoles lo ven en Galilea, que piensan que es un fantasma, Cristo dice, yo no soy un fantasma, denme pescado para comer, para que ustedes vean que yo no soy un fantasma. Y comió, porque los fantasmas no comen.
Eso está bien claro en el Evangelio. Y además, eso es evangelísticamente. Pero por simple sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿el espíritu se muere? No. El espíritu no se muere. El espíritu se condena, no se salva, pero el espíritu no se muere. Lo que entonces, si el espíritu no se muere, no puede resucitar. Algo que no está muerto no puede resucitar, es volver a la vida. Si el espíritu no se muere, el espíritu no puede resucitar. ¿Qué es lo que se muere? El cuerpo. Eso es lo que resucita. Pues puro sentido común. Así que se lo diga quien se lo diga. Tenga alzacuello, tenga solideo. Gracias a Dios hasta ahora yo no he oído ningún solideo decir ese tal disparate. Todo se ha quedado a nivel de alzacuello. Y alguna otra monja por ahí sin velo, de esas que andan con ropa de Chanel por esos lados por ahí. Porque tampoco una monja con hábitos se atreve a decir tal disparate. Acuérdense lo que digo, tradición. Tradición expresado ¿dónde? En el catecismo. Y aquí me decía el otro día, si mi párroco dijo herejía, no es faltarle respeto aclararse, no. No es faltarle respeto, es caridad aclarárselo, porque él está confundiendo a toda su congregación. Y alguien se lo tiene que decir, en caridad, con buena forma. Sigue diciendo la iglesia en el punto 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Lo que dice la iglesia, carne, cuando hablamos de resurrección de la carne, y como le dije, me gusta más el término que resurrección de los muertos, porque no hay muertos. Resurrección de la carne simboliza, como dice Ezequiel, en los huesos secos. Y como también dice San Pablo, que no solamente vamos a tener vida espiritual, que un día, no sabemos cuándo ni cómo, nosotros volveremos a tener vida, no solo espiritual, sino también vida física. De una forma misteriosa, de una forma transformada como Cristo, pero sigue teniendo vida física, porque Cristo es la primicia de los resucitados. ¿Qué cosa es primicia? El primero. O sea que después del primero hay segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a resucitar exactamente como Cristo. La asunción de María es sencillamente un avance de lo que va a ser también nuestra transformación de cuerpo físico a cuerpo glorioso. Y me gusta esto que dice la iglesia. El término carne designa al hombre su condición de debilidad y de mortalidad. Dos condiciones, debilidad y mortalidad. Todo esto lo tenemos gracias a ¿quién? A Adán y Eva, nuestros primeros padres. La debilidad y la mortalidad entran en el mundo por el pecado de desobediencia de Adán y Eva, que obedecieron al que no tenía absolutamente nada de qué agradecer. Y desobedecieron al que tenían todo que agradecer. Eso mismo pasa en nuestra vida. Por eso les digo a ustedes que todos tenemos en nuestra vida un Génesis y un Apocalipsis. Si ustedes ven, cuando el hombre peca, cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, cuando el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo sin contar con Dios, Dios le cierra el acceso a qué árbol. ¿Se acuerdan? Habían dos árboles. ¿Se acuerdan a qué árbol? Al árbol de la vida. Le cierra el acceso al árbol de la vida por un querubín, cuidando, porque dice, el Señor dice, el hombre no estaba hecho para la muerte, en absoluto. La muerte entra y la enfermedad entra como consecuencia del pecado. Por eso que la muerte no es inherente a nosotros. Y como la muerte no es inherente a nosotros, le tenemos miedo. Nuestra humanidad rechaza la muerte porque no fuimos creados para la muerte. Cuando uno está creado para algo, nadie sabe, algunos sí, pero no todo el mundo se aterra ante el matrimonio, por ejemplo. Algunos sí, pero no todo el mundo se aterra porque estamos creados ¿para qué? Para reproducirnos. Es lo normal. Pero ¿por qué nos aterramos frente a la muerte? Porque la muerte es algo ajeno. Es como si ustedes le pusieran un castigo de tener que ir a limpiar las calles. Yo qué sé, cuando está llegando el día que tienes que ir a limpiar las calles, como tú no estudiaste ni trabajaste para limpiar calles, ¿qué es lo que te sucede cuando está llegando ese día? Te aterra porque eso, tú te das cuenta que eso no es para ti. La muerte no es para nosotros. Eso entró por culpa de la desobediencia. Por eso vemos que el Señor dijo, si de contra que han elegido lo que es bueno y lo que es malo y me han desobedecido a mí totalmente, si para cómo van a vivir para siempre, esto sí no tiene arreglo. Por eso hay que ponerle límite a esa desobediencia, porque el Señor sabía que la desobediencia estaba ¿dónde? En la parte humana nuestra, no en la parte espiritual, que es imagen y semejanza de él. Por eso nos privó de la parte del árbol de la vida, para que no viviéramos para siempre, habiendo sustituido a Él por nuestra propia conciencia. Por eso pone un querubín y nos cierra el camino al árbol de la vida. Pero si ustedes leen el Apocalipsis, en el capítulo 20 del Apocalipsis, al final de la historia, aparece el árbol de la vida de nuevo. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Cristo levantó
nuestra desobediencia con su muerte nos volvió a amigar con Él, y la vida que se nos fue quitada en el paraíso regresa a nosotros en el Apocalipsis, y simbólicamente vuelve de nuevo, ya sin ángel, el árbol de la vida accesible para todo el mundo. Dice la iglesia en el punto 991: creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Decía Tertuliano: la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Fíjate lo que dice Tertuliano: la resurrección de los muertos es la esperanza de los cristianos. Decía Tertuliano: somos cristianos porque creemos en ella. Esa es característica, ninguna otra religión tuvo esa característica. Las romanas pensaban que los que se morían iban a un mundo subterráneo oscuro y ahí se quedaban forever and ever. El cristianismo presenta esta esperanza nueva. Todo no se acaba con la muerte. Al fin, es que todo, ni siquiera nos quedamos espiritual. Al final volvemos a la vida en forma física, decía Tertuliano. Esa es la esperanza de los cristianos. Por eso, y no solo por eso, por dar testimonio de su fe, pero por eso también iban los mártires contentos cantando a que se lo comieran los leones. Y la gente decía: ¿cómo esta gente se lo van a comer los leones? Y están tan contentos, porque para los romanos ahí terminaba el asunto. Para los cristianos ahí empezaba el asunto. Sigue diciendo 1 Corintios: ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no es resurrección de los muertos? Si no es resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que han dormido. Dice San Pablo, 1 Corintios 15, del 12 al 20. Dice el punto 993: los fariseos y muchos contemporáneos de Jesús esperaban la resurrección. Jesús se le enseñaba firmemente a los saduceos, que la niegan. Responde: vosotros no conocéis ni la Escritura ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. Marcos 12, 24. Sigue diciendo el catecismo: la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. En Israel, acuérdense lo que yo les he explicado tantas veces como hemos estudiado la Escritura, en Israel la revelación fue progresiva. ¿Se recuerdan eso? Como veo que no se acuerdan, la revelación. No, veo algunas caras, aunque me digan que sí con la boca, los ojos me dicen que no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Como cuando la doña le preguntó a Padre Francisco que explicara la concupiscencia, después que la había explicado yo como 4 semanas seguidas, que no se me ha olvidado esa. La revelación en el Antiguo Testamento es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque en el Antiguo Testamento no está la presencia del Espíritu Santo, que es el que lo revela todo. Por eso la revelación nuestra es divina, viene a través del Espíritu Santo. La revelación en el Antiguo Testamento era divina, pero no lo procesaba el Espíritu, lo procesaba la mente. Y por eso es como los protestantes. Los protestantes tienen fe humana, no tienen fe divina. Igual que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no iba por el Espíritu, iba todo por ¿dónde? Los protestantes, para creer algo, tienen que demostrarle con 20 versículos bíblicos la cosa antes de creerlo. Luego entonces su fe se filtra por ¿dónde? Por la mente, por mucha fe que digan que son gente de fe y del Espíritu. El Espíritu no toca pandereta y caerse para atrás. Nosotros los católicos tenemos fe divina. ¿Por qué? Porque aunque no entendemos nada, lo aceptamos porque es palabra de Dios. Esa es la fe que no viene por ahí. Esto de aquí me dice que no, pero yo lo acepto porque el Espíritu me dice que sí, aunque no lo entienda. Como eso no había en el Antiguo Testamento, Dios se fue revelando como a un niño que primero. Hablando de niños, yo tengo demasiadas cosas en mí. Había un programa en Cuba de una boba que se llamaba Prematura, que decía: tengo muchas cosas en mi cabecita. Y yo cada rato digo, estoy igual que Prematura, tengo muchas cosas en mi ahora no vayan a decirme Prematura, ustedes por ahí, yo los conozco algunos, pero se me olvidó decirle que nació el hijo de Jorge y Lorena. Lorena es la muchacha que toca la guitarra que estaba en estado. Y prácticamente por poco nace en la sacristía de Santa Cecilia. Nació el niño que se llama Luciano. ¿Y cuánto pesó Luciano, Jorge? 3 kilos 400. 3 kilos. Grande. Muchachos, tenemos que oren por él porque como va a ser un profeta, está ayunando y no quiere comer.
Pero yo le dije a Jorge que está ayunando, pero hay que decirle al Señor que le quite el ayuno porque ahora tiene que comer, así que de verdad lo felicitamos de todo corazón. Creció la familia, sí lo es, haciendo un paréntesis en esto. La revelación era progresiva. El Señor fue dando las cosas como un niño chiquito cuando primero le dan leche, después le dan compota, después le dan comida molida. Si al niño de un mes, a Luciano le dan un bistec empanizado. Por eso Dios dio las cosas. Por eso, ¿qué sabía en la Torá del Mesías? Que iba a ser simiente de una mujer. Es lo que sabía. Después por los profetas ya subieron un poquito más. Supieron que esa mujer iba a ser virgen. Un poquito más por el profeta Zacarías. Saben que el Mesías va a nacer en Belén. O sea, el Señor se va. Por eso cuando los libros que están llegando a la era de Cristo, y esos libros se aparecen mucho al cristianismo en su lenguaje, que son los libros sapiensales. ¿Por qué? Porque según va llegando a la era Cristo, ya el lenguaje va teniendo más conocimiento, hasta que llega la revelación que es Cristo y la revelación total, que es el Espíritu Santo. Pero que por eso el concepto de la vida eterna en el pueblo judío se fue desarrollando, y hubo una rama del pueblo judío que aceptó la vida eterna, que fueron los fariseos. Los fariseos aceptaban que el hombre tenía vida eterna, que el alma del hombre iba al cielo junto a Dios. Pero los saduceos decían que no, que Dios existía, pero que aquí se acababa todo. Hoy en día en el pueblo de Israel sigue la misma corriente. Hay judíos que creen en la vida eterna y hay judíos que son gnósticos, que dicen que no, que ni hay Dios ni existe absolutamente nada, que todo se acaba aquí. Por eso Jesús, cuando se enfrenta a los saduceos, le dicen: vosotros no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios, hablando de la resurrección de los muertos. Ustedes están en un error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios. ¿Y por qué en la fe en Dios? Lo dice Marcos 12, 27. En San Lucas también está, donde dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todo. Los protestantes, como lo sigo diciendo, se han quedado en el Antiguo Testamento, porque continuamente te dicen: ustedes no le pueden rezar a María porque María está muerta. ¿No lo han oído decir? Porque para ellos la vida se acaba aquí, y ellos piensan como los saduceos, que la gente se duerme. O sea, el concepto adventista y el concepto de casi todas las sectas pentecostalistas. Y ellos dicen: María está muerta, por lo tanto ustedes no la pueden rezar. Y yo les digo: no, perdón, si alguien que está vivo son los muertos, que murieron en Cristo. Porque un muerto que murió en Cristo está delante del trono del Cordero, como dice el Apocalipsis, con una comunión directa con Dios. Sin embargo, yo que estoy vivo, aquí delante de ustedes, si estoy en pecado, estoy muerto espiritualmente y no tengo comunicación. Así que los muertos somos los vivos y los vivos son los muertos. Dice en el punto 984. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Dice Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El mismo Jesús lo dice bien claro. O sea que Jesús, cuando se resucita también a Lázaro, liga nuestra resurrección a su resurrección. Es Jesús resucitado, dice la iglesia, en el último día, a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. Cristo nos da la primicia de la resurrección, aunque fuera resurrección temporal. ¿Por qué? Porque todavía el tiempo no está cumplido. Resucitando a Lázaro. ¿A quién más? A la hija de Jairo. ¿A quién más? Al hijo de la viuda de Naín. Si siempre que yo voy a Israel, yo soy uno de los pocos grupos que voy a Israel que lleva a la gente a Naín, donde ya no quedan cristianos. Queda una iglesia que la cuida una familia musulmana, y ellos nos dan la llave cuando nosotros vamos, y ellos limpian la iglesia y la tienen cuidadita, con un cuadro espectacular de la resurrección del hijo de la viuda. Es una primicia de la resurrección. Jesús también habla también como el signo de Jonás en Mateo 12:39, del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Dice en el punto 995: ser testigo de Cristo es el testigo de su resurrección. Hechos 1:22. O sea, esta es la buena nueva, esto es lo principal, y lo dice bien claro en Hechos 1. Ser testigo de Cristo es ser testigo de ¿qué? De su resurrección. Porque si Cristo no resucitó, volvemos a decir, vana es nuestra fe. Todo el mundo se inclina ante los mausoleos y las tumbas de la gente famosa y dicen: aquí está enterrado Lincoln, aquí está enterrado
Martí, aquí está enterrado Rubén Darío, aquí está enterrado Napoleón. Sin embargo, nosotros los cristianos, como signo de contradicción, nos inclinamos delante de una tumba que está vacía. Y a mí nunca se me olvida ese sermón. A mí nunca se me olvida una vez que fuimos a Israel y no llevamos sacerdote. Porque muchas veces los mejores viajes a Israel son cuando no llevamos sacerdote. Porque dice, llevamos sacerdote de aquí, que lo conocemos de toda la vida. Y nos dice en Jerusalén lo mismo que nos dice aquí. Pero cuando vamos a Israel, que llevamos sacerdote, vemos misa de los sacerdotes que están ahí viviendo en el mismo lugar y siempre tienen un mensaje nuevo que... Y fuimos al Santo Sepulcro y un franciscano del Santo Sepulcro argentino nos dio la misa. Y él nos dijo, yo se lo he dicho unas cuantas veces este cuento, él nos dijo, ustedes han atravesado miles de millas, han pagado miles de dólares, han pasado noche encogidos en un avión incómodo para llegar al único lugar de la tierra que yo les puedo asegurar que Cristo no está. Y nos señaló delante de la tumba en mármol, allá escrito en griego algo, me dijo, mire, y lo dice ahí, ahí dice a la entrada de la puerta, aquí no está. No digo, en cualquier sagrario de las iglesias de ustedes, Cristo está, y ustedes no van. Un tremendo sermón que nos dio aquel sacerdote en el santo sepulcro, porque verdaderamente, como signo de contradicción, los cristianos buscamos un rey en un pesebre y a un muerto en una tumba que está vacía. Dice la iglesia en el punto 995, ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección, haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Se lo dice en el Hechos 10 Pedro. Nosotros comimos y bebimos con él, son testigos de eso, no que nos contaron, nosotros mismos nos sentamos y lo vimos comer y comió junto con nosotros. La esperanza cristiana de la resurrección, dice la iglesia, está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Y esto es así, porque fíjate, ¿qué pasa con los apóstoles? Cualquier psicólogo puede estudiar eso. ¿Qué sucede con los apóstoles después de la crucifixión? ¿Qué es lo que tenían? Miedo y miedo. El primero niega a Cristo delante de una criadita de 13 o 14 años de sumo sacerdote, ni siquiera delante de un sacerdote. Los otros 10 ni se sabe, por lo menos Pedro lo siguió aunque lo negó. Los demás no se sabe dónde fueron a parar. Juan, que era un muchacho, fue el único que lo acompañó. ¿Y cómo estaban? El día de Pentecostés dice, el día de la resurrección, ¿cómo estaba? Dice, a puerta cerrada, por miedo a los judíos. Y después Pedro se para y dice, ustedes, 40 días después, ustedes crucificaron a ese Jesús que yo le predico hoy. Y dice, bueno, en esos 50 días, ¿qué fue lo que pasó? Y llega Pedro a Roma predicando el Evangelio y se deja crucificar por dar testimonio de que Cristo resucitó. Y todos los apóstoles, menos Juan, mueren testigos de la resurrección de Cristo. Tú tienes que decir, ¿qué pasó con esta gente? Que cuando estaba vivo, lo abandonaron. No solo lo negaron, lo dejaron solo. Y después de muerto, dan la vida por él. ¿Tú te das cuenta que algo grande tiene que haber pasado en esa gente para que de cobardes salieran a dar la vida por ese mismo que se escondieron cuando estaba vivo? ¿Por qué? Porque se demostraron físicamente, lo vieron que aquel hombre que estuvo en la cruz, que estuvo destrozado por los azotes, que lo traspasaron con una lanza, a los pocos días se sentó y comió con ellos. Ahí están los tontos de la nueva era y otros que dicen que no, que a Jesús le dio un desmayo en la cruz y que después lo sacaron de la tumba y que se fue caminando a la India cuando Emaús. Digo, sí, más milagro es que un hombre azotado brutalmente, con los pies y las manos traspasados, atravesado el costado, camina los 3 días y se vaya caminando por Emaús para irse a la India. Por favor, hay que ser sensato. Sigue diciendo el catecismo de la iglesia. Por eso, dice aquí muy claro, la esperanza en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. La vida de los apóstoles se transformó por sus encuentros con Cristo resucitado. Y eso le pasa al creyente hoy. Un creyente solamente marca su vida cuando tiene un encuentro con Cristo resucitado. Hay muchos católicos que están muertos porque siguen un Dios muerto. Un Dios que no tiene poder, un Dios que está por ahí arriba y no se ocupa de uno, un Dios que te obliga a una misa aburrida de 45 minutos para que se acabe rápido e irme para mi casa. Son cristianos muertos porque su Dios está muerto. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo resucitado, eso, como los apóstoles, también cambia tu vida. Por eso un teólogo, Kramer, no me recuerdo el nombre ahora, él decía, la evangelización del cristiano de este siglo
o la fe del cristiano de este siglo no puede ser la fe que heredó su abuelita. Eso era antes. Nosotros heredamos la fe, muchos de nosotros heredamos la fe de nuestros abuelos que nos los enseñaron. Pero dice el teólogo, esa fe ya hoy en día no vale en esta generación. Dice hoy en día, la fe del nuevo creyente tiene que ser con un encuentro vivo con un Dios actuante. Por eso mucha gente cuando me dice, ay, ¿qué versículo le tengo que dar a mi marido para que se convierta? Le digo, ninguno, llévalo a un retiro. Llévalo a un retiro. Yo no veo a nadie que se convierta porque tú le digas 4 versículos. Si tú tienes un ateo, rétalo a ir a un retiro. Si tú eres macho, vete a un retiro conmigo. Rétenlo. Y ese encuentro que puede tener esa persona con Cristo vivo en un retiro, un encuentro de tú a tú, lo va a cambiar más que 100 versículos bíblicos. Yo siempre se lo digo a las personas. Eso fue lo que transformó al padre Joseph de Pentecostal en monje benedictino. Un retiro que aceptó ir por un reto que le hizo a alguien. Nada, tú no eres capaz de ir a un retiro católico. Yo, claro que voy, si ahí no va a pasar nada. Y de Pentecostal terminó en monje nada menos y nada más que benedictino. Y como eso, ¿cuántos testimonios yo le pudiera dar de amigos míos que yo he retado de ir a retiro y el Señor los ha cogido ahí? O sea, hoy en día la evangelización no puede ser de alguien que yo te digo, sino tiene que ser como esto, como los apóstoles, tener un encuentro con Cristo vivo, que Cristo te saque un retiro y te zarandee y que tú digas, wow, está vivo. Dice el punto 996, el último punto que vamos a ver del Catecismo de la Iglesia. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. Fíjate lo que dice la Iglesia en el punto 996, márquenlo. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y ¿qué? Oposiciones. En el siglo I y hoy, en ningún punto de la fe cristiana, decía San Agustín, en ningún punto de la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Decía San Agustín, todo el credo se puede aceptar, la cosa se enreda cuando tú dices, vamos a resucitar en carne. Porque empiezan, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Y vuelvo a decir, tú no puedes saber porque esto es propiedad de Dios, no de nosotros, es un misterio. Que te explique cómo va a ser es un mentiroso. Eso nadie lo conoce. Solamente sabemos que tal como Cristo resucitó, que es el primero, nosotros vamos a resucitar. Y después lo vamos a ver como lo dice Tesalonicenses. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa en forma espiritual. Pero ¿cómo creer que ese cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Dice la Iglesia, muy claramente referente a la resurrección. A ver, vamos a ver 5 minutos, le damos chance a Daniel. La semana que viene pues vamos a empezar entonces pues vamos a seguir con esto de la Iglesia, de cómo dice el Catecismo de la Iglesia, cómo dice la Iglesia que resucitan los muertos. Y después de esto vamos a entrar entonces a la parte de la apologética de la muerte, de la resurrección. Y después de esto, pues terminamos con el amén y cerramos el capítulo del credo. Solamente creo que van a ser como 2 clases, que vamos a hablar de la resurrección de la carne y después de la vida eterna, de la parusía, que es el comienzo de la resurrección de la carne y la vida eterna. Porque cuando muchas veces dice la vida eterna, todo el mundo piensa que es el cielo, pero la vida eterna no es el cielo. La vida eterna es después de la